Muy bien, mientras se van levantando los demás y van despertando, empezamos nuestra clase. Muchachos, los que están aquí presentes me tienen que decir en qué me quedé exactamente la clase última. ¿Habrá sido la independencia? San Martín y Bolívar, batallas de Junín y Ayacucho. Vimos eso la clase pasada. Buenos días. Confirmen si fue así o todavía no. Ah, nos toca HU. Ya ven, estoy en otro mundo. Ok, disculpen, me entré a la sala equivocada. Bueno, voy a llamar al profe H. Ya, pero ¿qué semana es? 9, ¿no? Ah, no, 8. Ya, 8. Ok. Ya estoy aquí. Entonces, lo que nos toca es desde Revolución Industrial. Seguro, ya hicimos la semana pasada Revolución Francesa, Imperio Napoleónico, hicimos revoluciones liberales de Francia en el 30 y el 48. Confirmen, ¿vimos todo eso? Sí, profe. Ok, y también vimos ideologías, el capitalismo, el liberalismo, el conservadurismo, el socialismo. También hablamos, todavía no. Ya, entonces ahora No. hacemos ideologías y también nos tocaría las revoluciones industriales y el imperialismo. Muy bien, entonces vamos a compartir primero las revoluciones industriales. A ver, ahí está. ¿Listo? Empezamos. No les debo claves de Revolución Francesa, Napoleón, ¿verdad? Dimos las claves de la clase pasada, ¿verdad? Al final. O les dejé como tarea para hoy día. Me avisan, por favor, si es que les debo. Muy bien, vamos a hablar de la revolución industrial. Como toda revolución, es una gran transformación. Toda revolución es una gran transformación en el proceso productivo. Toda revolución es una gran transformación de 360 grados. ¿Cuál fue la primera revolución del mundo? La primera revolución de la historia fue la Revolución Francesa. No. ¿Cuál fue la primera revolución del mundo? Fue la revolución neolítica. ¿En esta qué cosa se inventó y cómo cambió radicalmente la sociedad? Se inventó la agricultura. Ya, entonces lo que cambia aquí es la producción. La producción, la gran cantidad de productos que empieza a hacerse.
¿Desde cuándo podemos decir que ya se vendían productos en el mundo o en la historia? Bueno, ya desde la Edad Media podemos analizar la existencia de talleres artesanales, los gremios, ¿no? Los, los talleres de textiles, metalurgia, esto desde la Edad Media como parte del sector manufacturero. Pero la revolución industrial tiene elementos que la diferencian grandemente de estos pequeños talleres que eran clásicos en la Edad Media. La gran diferencia aquí es que lo que vamos a encontrar son máquinas. Entonces, el maquinismo había empezado. Por eso es que la producción aumenta. Por eso decimos que la revolución industrial es un fenómeno que incluye un conjunto de transformaciones en el proceso productivo. La producción aumenta con ayuda de la tecnología, es decir, de las máquinas. Y aquí el papel más importante lo hará la burguesía, porque va a ser la que dirija este proceso y triunfe con ello. Para poder entender la revolución industrial tenemos que recordar, como te dije, el antecedente de la Edad Media, en donde se engendró el primer capitalismo mercantil, pero sin industria, sin fábricas, sin máquinas. Eso fue cuando recién nació la burguesía. La burguesía estaba en su primera fase, cuando empezó a surgir las ciudades, los mercados, el comercio, ¿no? Las ligas, esto era en la Edad Media. Ahí habían todavía, repito, artesanos, mercaderes, pero no eran pues negocios así como los que va a haber ahora en esta revolución. Porque la revolución, y lo digo una vez más, es una gran transformación en el proceso productivo. Pero ¿qué cosa es lo que se transforma? Para ser exactos. Lo que se transforma es, por ejemplo, el tipo de trabajo. Si antes el trabajo era manual, ahora será las máquinas las que reemplacen esa mano de obra. Si antes para hacer una tela necesitabas 8 obreros que cosan a mano con aguja e hilo, se va a inventar una máquina que va a reemplazar el trabajo de los 8 obreros. Entonces los obreros serán despedidos porque la máquina la reemplaza. ¿Qué otra cosa se transforma? El lugar donde se hará la producción. Si antes el trabajo era en estos talleres de artesanos medievales, ahora la cosa se hace más grande, se llamará fábrica con su humo, su chimenea, ¿no? También se va a transformar la mano de obra. Si en los antiguos talleres artesanales uno era dueño de su pequeño taller, por ejemplo, tu zapatería, tú eras dueño de tu zapatería. Obviamente que tus zapatos tú mismo los hacías. Si tú vendes zapatos es porque tú mismo los fabricas con tu pequeña mano y tu aguja y tu cuero y bueno, es tu pequeño negocio, pero es tuyo. No ganas acá mucha plata, con la justa ganas, pero es tu negocio. Tú eras dueño de tu taller. Ahí estaban los maestros, los aprendices. Pero la cosa cambia porque esa mano de obra, si antes eran de artesanos, en las fábricas ellos se van a convertir en proletarios. Trabajarán para otros. ¿Y por qué trabajarán para otros? Porque los que eran dueños de su fábrica quebraron. Los que eran dueños de su taller quiebra porque no va a competir con las grandes fábricas de de la revolución industrial. Entonces, eso se transforma. Entonces, la transformación también será en quién es el nuevo dueño. Si antes el dueño era el artesano, ahora el dueño será el capitalista. Y el capitalista no trabaja, el capital trabaja para ellos. Entonces, los grandes burgueses no quieren que existan artesanías, no quieren que hayan gremios, como lo que hoy sería sindicatos, para que la burguesía tenga más libertad de progresar. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que se va transformando.
¿En dónde nace la revolución industrial? Nace en Inglaterra. ¿Pero por qué en Inglaterra? ¿A qué condiciones tenía Inglaterra? En primer lugar, tenía un país que tenía mucho capital, un país que tenía libertad. Inglaterra tenía bastantes materias primas, tenía mercados para vender sus productos. Lo otro era que, bueno, en Inglaterra hay una monarquía constitucional. Donde hay una monarquía constitucional hay más o menos libertades. Pues más libertades. Entonces la gente puede tener más talento, más genio, más inventiva. Ahí nacen los grandes inventores de la máquina de vapor. Entonces, ahí también va a haber una condición geográfica. Si Inglaterra la vemos como una isla, va a poder tener contacto con los demás países rápidamente, va a poder navegar, va a viajar rápidamente y podrá contactarse con los demás países. Esa es la suerte de ser un país como isla, no tener vecinos peligrosos. Y entonces, en Inglaterra, como va a vivir una monarquía sin absolutismo, va a haber una condición política más estable, va a haber espíritu de experimentar, inventar, y con ideas liberales, que es la base para que todo país sienta más relajamiento en la vida y con eso la economía se abre al mundo. Y es que el Estado no debe de intervenir en la iniciativa privada. Cada privado tiene derecho a enriquecerse, derecho a inventar inventos para enriquecerse más. Entonces, por eso fue que Inglaterra reunía mejores condiciones que cualquier otro país para poder desarrollar la primera revolución. ¿Y cuáles son las causas que empujaron, influyeron decisivamente para que se dé la revolución industrial? En primer lugar, una revolución agrícola. Una gran cantidad de alimentos se lograron cosechar. ¿Debido a qué? Debido a las técnicas agrícolas que se desarrollaron. ¿Qué técnicas? Bueno, hubieron nuevas máquinas, nuevos fertilizantes. Por ejemplo, el guano del Perú va a ser usado. Incluso los métodos de rotación, que en la Edad Media se llamaba rotación trienal. En la primera revolución industrial descartan la rotación trienal y lo cambian por la rotación cuatrienal, también conocido como sistema Norfolk. ¿En qué consiste? Consiste en que tu chakra estará dividido en 4 partes, a diferencia de la Edad Media que lo dividían en 3. Si en la Edad Media siempre una de las 3 tenía que descansar, es decir, hacía barbecho, en el sistema Norfolk ninguna descansa, todas cultivan. Es el sistema cuatrinal, 4 campos sucesivamente. Nabo, que más cultiva cebada, trébol, trigo. ¿Cuál de los 4 no te comerías jamás? ¿Cuál no te comes? Nabo, cebada, trigo o hierba. Claro, la hierba no es para ti, ¿verdad? Eso es forraje de los animales. Entonces, es una mezcla de cereales con plantas de forraje. ¿Para qué? No necesito el barbecho, ya que el cultivo de nabos y trébol fijan nitrógeno al suelo, aumentando la producción del forraje, o sea, del trébol. Y el trébol es comida de los animales. Y estos animales ayudan con su estiércol para mejorar la tierra, pero no había como el guano de Perú, por supuesto. Entonces, con el nabo, como el nabo crece tierra para abajo, eso ayuda al nitrógeno y la tierra está contenta y se hace más productiva, ¿no?
Bien, entonces esto había generado que aumente la producción. No, para nada, Gabriel. ¿Qué problemas crees que podría traer un sistema como este? Todo lo contrario. Si aumenta la producción agrícola, aumenta la población. Obviamente que podría haber un problema, pero a largo plazo. ¿Cuál? Que si la revolución agrícola genera que aumente los alimentos y con ello a la vez aumenta la población, entonces va a haber más necesidad de trabajar las tierras, porque hay más bocas que alimentar. La buena noticia es que habían campos comunales, campos abiertos, es decir, de propiedad comunal. Todos podían tener la libertad de cultivar lo que quieran para su alimento diario. Esos eran los campos abiertos o los open field. Sin embargo, la cosa se puso fea cuando se dieron leyes de cercamiento y los campos abiertos se convirtieron ya en campos cerrados y le pusieron sus linderos, como vemos acá, se lotizó las tierras. Quien quiera comprar este lote va a ser un burgués. El burgués dueño de este lote, ¿qué va a hacer? Cultivará, digamos, algodón. Solo algodón, puro algodón. Su lote es únicamente para cultivar algodón porque se va a dedicar a exportar algodón al mundo. No le interesa usar su tierra para comer, solo para hacer su negocio de algodón. Y los campesinos que normalmente paraban ahí van a tener que irse, porque ni modo que se queden comiendo algodón solamente. Los van a votar y los que quieran quedarse, pueden quedarse, pero se les va a pagar un pequeño dinero nada más. Y ya no tienen derecho a comer nada porque el algodón no se come, entonces van a tener que dedicarse a comprar alimentos en otro lado. La mayoría no les conviene porque la vida era trabajo y como, trabajo y de lo que trabajo como, porque es la cosecha la que como. Caballero, me tengo que ir a la ciudad a trabajar, pero en la ciudad no hay fábricas, o sí hay fábricas. Bueno, en la ciudad no hay chacras, pero sí hay fábricas. Y es ahí donde, de campesino, ¿en qué te conviertes? En obrero, en proletario. Y entonces, ese es otro factor que empuja a que aumente la necesidad de buscar trabajo en la ciudad. La gente migra del campo a la ciudad. Y esto a consecuencia de las leyes de cercamiento, ¿no? Las Enclosed Acts. Muy bien. Entonces, la consecuencia de estas leyes de cercamiento, como ya te dije, es que el campo se va a despoblar, campesinos serán expulsados, se van a la ciudad como obreros o proletarios. De esa manera las ciudades van a empezar a crecer. ¿Y eso a quién le conviene? A la burguesía, porque es en la ciudad donde van a aumentar las fábricas. Entonces, la ciudad se convierte en un centro de atracción. La población ya ha crecido. Hay más bocas que alimentar. No hay mucho trabajo en las fábricas. Bueno, hay demasiada cantidad de obreros que piden un puesto de trabajo. Y las máquinas reemplazan la mano de obra. Por eso es que los pocos empresarios les pagan muy poco salario, porque hay otro que hasta por menos salario aceptaría el trabajo. Quienes se enriquecen son los ricos. Muy bien, entonces esas son las condiciones. Ahora vamos a hablar de las fuentes de energía, pero también vamos a hablar de las industrias que se desarrollaron. Las industrias que destacaron principalmente fue la industria textil y la industria del transporte. Y los inventos de las energías fueron el carbón y el vapor de agua. Bien. Las fuentes de energía. Vamos a hablar primero del vapor de agua. La máquina de vapor
invento de James Watt. Consiste en hacer hervir el agua en una olla a presión, el fuego hace hervir el agua y el vapor, obviamente quien alimenta el fuego es el carbón, por eso el carbón también es importante como fuente de energía. Cuando el agua hierve, bota humo, tú lo has visto en tu tetera. Ese vapor es presión. Si tú le tapas la tetera, el pico a tu tetera cuando hierve, el vapor no va a poder escapar y eso genera una presión que puede incluso explotar la tetera o la olla de tu casa si es que no abres la tapa. Entonces, esa presión o ese vapor a presión se va por este conducto a una turbina. La presión empuja a este fierrito que a la vez está amarrado a una llanta y esa rueda empieza a girar. Y así es como se pueden inventar los vehículos. La locomotora a vapor, el barco a vapor, el auto a vapor. Mira, el motor del barco es una olla a presión hay una caldera ahí que está alimentando. Por supuesto que estos autos iban a una velocidad increíble de 4 kilómetros por hora. No había más velocidad. Y estos ferrocarriles eran el demonio porque te contaminabas con el humo dentro y hasta el ganado tenía problemas de nerviosismo después de haberlos trasladado. Esto no era para pasajeros, pero igual metían pasajeros turistas ahí. Que si una señorita embarazada quería darse un viaje de turista en este tren, lo más seguro es que llegue a su destino con un aborto prematuro. Entonces tenemos los grandes inventos. Acá hay uno importante también, que no quiero que se me pase, la famosa hiladora Jenny, ¿no? Era para es una máquina de coser, ¿no? Entonces solo tenías que insertar el hilo y esto te llevaba de un lado a otro el hilo a la tela lo iba cosiendo. Es como una impresora. Obviamente que se volvió millonario, pues, ¿no? Este personaje. Pero tuvieron que despedir a todos los obreros, por eso casi lo matan al inventor de esto. Pero con esto se inicia la industria textil. Bien. Ahí están los inventos. Bueno, acá hay más inventos. El auto, la locomotora, el telégrafo. El telégrafo es un invento de Samuel Morse que servía para mandar mensajes a través de un código especial, el código Morse, que eran puntitos, rayitas. Lo que pasa es que antes los mensajes eran mandados con caballos, cartas o palomas mensajeras. Pero a veces la paloma mensajera se quinceaba y mandaba el mensaje al enemigo. Entonces, ¿cree que venga quien inventó tal cosa? No entendí, Gianmarco, ¿a qué te refieres? ¿Cree que venga? Ah, que venga en el examen. No, no va a venir. Y si viene algo de eso, en el mismo examen va a ponerte el nombre del inventor. No, si hubieses postulado en los años 80, ahí sí podría haber venido. ¿Quién inventó esto? Ahora ya no viene eso. El telégrafo, ¿no? Era como un alfabeto, te estoy explicando, y servía pues para mandar mensajes en plenas guerras, por ejemplo. Se usó en la Guerra de Secesión norteamericana. Otro invento fue la imprenta. Y la imprenta permitió imprimir los primeros periódicos. Por ejemplo, en Inglaterra apareció el periódico Times, ¿no? Obviamente que los periódicos eran solamente para los ricos porque costaban bastante. Pero con la difusión de la imprenta ya se abarataron los periódicos. Es como los libros pre. Los libros pre están baratos justamente porque existe la fotocopiadora. Sobre los inventos, ¿qué pregunta podría venir? Más probable es que no te venga preguntas sobre inventos. Te va a venir preguntas sobre el proceso para explicar cómo surge, cómo nace, cómo se consolida la revolución industrial. Fuentes de energía, condiciones, Inglaterra, ¿por qué Inglaterra? ¿Por qué en otro país? ¿No? Sobre las tierras, los factores, el aumento de la población,
la revolución agrícola, el aumento de la población porque se da. Una pregunta de invento podría ser la máquina de vapor y el carbón como fuentes de energía permitieron inventos como, y te ponen una alternativa con la lista de inventos que hubo durante la primera revolución. No, Denise, no desaparece el campesino, pero sí disminuye su proporción, ya que los campesinos se convierten también en campesinos que reciban un jornal en dinero por trabajar el campo únicamente de algodón. Y es que, claro, no puede desaparecer los campesinos porque si no, el nuevo dueño de este lote, que como te explicaba, como quería pues solamente cultivar algodón, el dueño no va a cultivar el algodón. Quien va a cultivar el algodón son sus trabajadores campesinos, o sea, siguen habiendo campesinos, pero van a ser más pagados por un dinero, por quedarse ahí. Se vuelven también jornaleros agrícolas en todo caso. Si hasta el día de hoy existen campesinos. Otro invento será la pila, la cámara fotográfica, ¿no? Esta es la primera cámara fotográfica, esta es la pila voltaica, ¿no? Ahí están los dos polos. La cámara fue un invento de, se me dio el nombre, un tal Niepce, pero ya en la segunda revolución industrial lo perfeccionó un japonés llamado Kodak, ¿no? Esta primera cámara era más antigua que la que usaba el Chavo, ¿no? Porque esta tiraba un flash que era fuego, y hasta salía humo después del flash. Muy bien. La desmotadora. Esta permite quitar las pepitas del algodón. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que trajo la primera revolución industrial? Una consecuencia sería que los ricos se hicieron más ricos y los campesinos se volvieron en proletarios. Esos proletarios reniegan por culpa de las máquinas que le quitan trabajo. La máquina reemplaza al obrero. No significa que el obrero no sea contratado, pero más que todo lo contratan para tareas básicas específicas. Por ejemplo, prende la máquina, apaga la máquina, supervisa que la máquina no se malogre. Pero muchos antes tenían más trabajo cuando no habían máquinas. Por eso es que destruyen las máquinas, porque los culpan a las máquinas que son los que les quitan trabajo a los obreros. Eso se llama ludismo. El movimiento ludista consiste en destruir las máquinas en manera de protesta. Entonces, la consecuencia sería eso, el movimiento ludista, se consolida la burguesía y también la vida urbana. En la ciudad, la vida se hace más atractiva. Pero la ciudad va a empezar a estar llena de contaminación, llena de smog, llena de calles tuburizadas, ¿no? Callejones donde la gente dormía porque no había trabajo, porque no habían pues dinero para alquilar casas. Incluso lo usaban de letrines, estos callejones, empezaba a oler mal las ciudades. Por otro lado, las ciudades también tenían algunos parques. En Inglaterra, ¿no? Ciudades famosas, Liverpool, Manchester, ¿no? Las ciudades se convirtieron en focos de atracción, ¿no? Antes solamente vivía en la ciudad el 2% de la población. Con la revolución industrial vivirá el 80% de la población en las ciudades. Ahí aparecieron negocios, la lavandería de ropa, el tranvía te llevaba de paseo, los domingos eran de pasear con tu chica por el campo, los turistas visitaban, ¿no? Era como ir a Disneylandia, pero lleno de humo, porque mucha chimenea, mucha fábrica, los edificios crecen hacia el cielo, las ciudades se llenan de smog, humo, hambre, suciedad, hollín, problemas de respiración en los pulmones, garganta, bronquios, ardor en los ojos. Entonces vamos a decir algo terrible, que gracias a la revolución industrial empieza el calentamiento global, porque las fábricas no van a apagar sus chimeneas hasta el día de hoy, no las van a apagar y por eso es que va a empezar a crecer el fenómeno de efecto invernadero. Claro, 200 años, todos los humos que se van al espacio han generado que hoy, en este siglo, el planeta esté enfermo. Y eso es consecuencia de que la gente quiere plata, 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 plata. Y los empresarios quieren más, más, más de lo que ya tienen. Mientras que los pobres cada vez son más pobres. Y es que aquí no había seguro, aquí no había AFP, que gratificación, nada. Acá había una explotación brutal. Hombres, mujeres, niños.
Ninguno tenía legislación, que vacaciones, que tiempo de servicio, que cuántas horas de trabajo, nada. Los valores de la burguesía exaltan mi derecho a tener más y más y más, y tener más es aplaudible, es mi propiedad privada, es mi deseo individual de querer explotar a otros para yo triunfar, y eso es aplaudible en esa época. Por eso, hasta el día de hoy, nos aplauden cuando se enteran nuestros amigos que tienes tu empresa. Ah, felicitaciones, tienes tu empresa. Cuando deberían de maldecirte, oye, futuro maldito explotador, tienes tu empresa. No te felicito, te maldigo, ¿no? Los pobres eran la mayoría de la población y ellos solamente tenían que mover las máquinas, producir los bienes por un salario mínimo, trabajaban más de 15 horas, sin descanso. Por eso es que surge el socialismo, la idea de Marx de que todos debemos de ser iguales, en contra de la explotación a los obreros, porque los obreros son los que desarrollaron su conciencia de clase. Los capitalistas dicen de que explotar es bueno porque eso hace progresar a la burguesía. El obrero molesto dice que el capitalista nunca ha trabajado en la fábrica. Somos los pobres los que trabajamos para un rico. Y es que en la revolución industrial el dueño va a ser el dueño de la empresa. Antes, en la Edad Media, tú eras dueño de tu propio negocio de artesanía. Los niños van a sufrir. Los niños van a trabajar de sol a sol. Los grandes burgueses los buscaban y los compraban a los niños que eran más que todo huérfanos. Iban a las casas de orfandad y los compraban por docenas. Dice que lo vamos a adoptar y para que tengan un padre, nada. Ahora se ponen a trabajar chibolos. No pueden jugar, no tienen infancia, no van a poder leer cuentitos. Nada. Trabajar de sol a sol. Y van a dormir ahí en el suelo, lleno de humedad, lleno de grasa de las máquinas. La vida de los niños era un asco. 14 horas diarias trabajando, desde los 5 años. Y no recibían sueldo, solo alojamiento y comida. Ah, y golpes, si es que trabajaban mal o si se quedaban dormidos de cansancio. Así era la crueldad de los niños. Por eso es que apareció Hans Christian Andersen, quien inventó los famosos cuentos de la Cenicienta, el Patito Feo, los Tres Chanchitos, Caperucita, para que los niños al menos intenten soñar de que existe un mundo mejor y al menos hay una esperanza para ellos. Los mandaban a las minas para sacar carbón. Por eso es que esa vida miserable era de terror. Los levantaban a las 5 de la mañana y hasta les descontaban de su miserable sueldo si llegaban tarde. Claro, la revolución industrial nos robotiza. Marca tarjeta, llega hasta la hora, sale hasta la hora, te descuentan por un minuto de tardanza. Entonces la vida se volvió triste. Las mujeres igual, no podían estudiar, tenían que trabajar junto con sus hijos. El marido también trabajaba en otra cosa, pero dentro de la fábrica. Por eso es que el socialismo empezó cada vez a hacerse más notorio. Claro, Marx, justamente producto de la primera revolución industrial, se da cuenta que la sociedad ya está malograda. Hay mucha pobreza, mucha desigualdad y tenemos que proponer la igualdad. Entonces, la idea del comunismo es consecuencia de las desigualdades que generó la primera revolución. Sí, Kanji, les pagaban. Les pagaban un sueldo miserable que solamente alcanzaba para poder comer. Y eso, a veces no podían ni comer. ¿Acaso no has escuchado, Angie, la famosa niña de los cigarrillos? Es un cuento. La niña de 4 años vendía cigarrillos en la calle, en Londres, en pleno invierno, donde llovía, y nadie le compraba sus cigarrillos. Al final se quedó triste llorando, porque no había conseguido ni una sola moneda. Vendía fósforos en realidad, me estoy confundiendo, no vendía cigarrillos, vendía fósforos. Fósforos para que la gente prenda su cigarrillo. Se le mojaron sus fósforos con la lluvia y se quedó triste llorando. Y amaneció muerta pues de frío. La niña de los fósforos se llamaba. Algunos les pagaban, a otros no. Eso depende del empresario, si está de buen humor o de mal humor, ¿no? Algunos simplemente les daban comida, es cierto.
Pero el problema es que los niños estaban tan cansados que solamente tenían 20 minutos al mediodía para poder almorzar. Y esos 20 minutos lo aprovechamos para dormir un poquito. Y algunos se quedaban dormidos con la comida en la boca. Y de un latigazo los levantaban apenas terminaban los 20 minutos para que sigan trabajando. Este es el resumen de la primera revolución industrial. Por eso es que lo que vamos a ver ahora es el socialismo como una ideología que nace a consecuencia de esta explotación. Vamos a ver aquí el socialismo. Hay dos tipos de socialismo: el socialismo utópico y el socialismo científico. ¿Qué tienen en común ambos? Ambos sueñan que la sociedad no tenga desigualdad, sino que logremos la igualdad y eso genera la humanización de los seres humanos. Entonces, ¿cómo se logra la igualdad sin matar al rico? Dicen los franceses, convenciendo al burgués que lleguen a un acuerdo con los pobres y que cooperen mutuamente. Los socialistas utópicos, repito, creen que se puede lograr la igualdad sin matar a nadie, sin lucha de clases, sin revolución. Simplemente se puede lograr soluciones filantrópicas, idealistas. Por ejemplo, que el empresario se conmueva su corazón al escuchar la triste historia de su obrero, que con las justas gana para alimentar a su hijito y a su mujer. Y el burgués, conmovido por la historia que le ha contado el obrero, le va a ayudar y van a compartir mutuamente las riquezas que ganan en la empresa. Y así se logra la igualdad por medios pacíficos. No se puede enfrentar a la burguesía, eso está mal, porque eso va a generar violencia, no a la violencia. Por eso muchos dicen, eso es bien estúpido, ¿no? Solo con la violencia se logran los cambios, no con la vía pacífica, eso es utópico. ¿De la manera pacífica se va a lograr los cambios? Los franceses sueñan que sí se puede, son más idealistas, porque se puede lograr la cooperación entre empresario y obrero, y ambos pueden lograr una sociedad ideal. O sea, haz que el obrero se siente al lado del capitalista y que conversen, y ambos van a hacerse buenos amigos. El empresario va a conocer el sufrimiento del obrero y el empresario va a recapacitar y se va a dar cuenta que es mal explotar a su propio obrero. Y así, obreros y burgueses van a ser grandes amigos, se van a unir, y eso es bueno, porque van a llegar a un acuerdo para que puedan cooperar y ya no sufran. Eso es muy bueno, pero es muy utópico, ¿no lo crees? Ajá, Gabriel cree que es una utopía también entonces. ¿Quiénes fueron sus representantes? El más famoso fue Charles Fourier, que vemos acá, este francés. ¿Por qué es el más importante? Porque él propone dividir la población en comunidades socialistas llamadas falansterios o falanges, que son como son grandes terrenos, ¿no? Terrenos de enormes, 400 hectáreas de tierra, donde va a vivir miles de personas, que ese es el proyecto falansteriano. Las miles de personas van a vivir de manera igualitaria en comunidad, pero el falansterio, ¿quién lo va a crear? El burgués, el empresario es el que puso la plata para comprar ese enorme terreno donde van a vivir las personas pobres en comunidad. Pero los pobres le van a pagar al burgués la plata que puso el burgués para comprar el enorme terreno, pero sin intereses. Entonces, ahí hay una forma de entender que el burgués está cooperando con los pobres, porque si fuera un burgués capitalista le cobra intereses con todo, pero no le va a cobrar intereses. Entonces, los que integran el falansterio cobrarán un sueldo por las tareas que hagan en el terreno de 400 hectáreas. Pero no todos van a ganar lo mismo. Eso depende del trabajo que hagas. Unos van a administrar. ¿Quiénes? Los que aporten el capital. Cada uno puede elegir en qué trabajar. Incluso van a ir turnándose. Cada uno elige trabajar en lo que más le guste.
Según el talento que tengas, serás recompensado. Entonces va a haber bastantes intereses. Unos ponen el capital, otros ponen el talento, otros ponen el trabajo, pero nadie va a dirigir. Nadie va a explotar a nadie. Simplemente se compartirán las ganancias del producto sin que haya un capitalista que se quede con la mayor parte de los ingresos. No va a haber capitalista, explotador, no va a haber. Y entonces estos terrenos llamados falansterios ganarán mucho más dinero que cualquier empresario, porque el ahorro que producen debido a la socialización, comida, vestido, vivienda, hará que las ganancias se acrecienten más en beneficio de todos. Y así los capitalistas invertirán más en nuevos falansterios que estar invirtiendo en empresas particulares para beneficio exclusivo solo de los capitalistas. Los falansterios son en beneficio del pueblo, en beneficio del empresario también. Repito, porque será el empresario el que ponga la plata para comprar el falansterio y la gente que vive ahí no le va a devolver su plata al burgués, pero sin intereses. Y todos van a trabajar de acuerdo a lo que tengan. Hay gente pobre que tiene un poquito de ahorros, puede poner el capital, otros son más inteligentes, ponen el talento, otros son más fuertes, pueden poner la fuerza de mano de obra. Y todos van a recibir de acuerdo al trabajo que hagan. Unos un poco más, otros un poco menos, pero nadie va a explotar a nadie. Así habrá hasta 5 comidas al día. Todos dormirán bien. Y ni siquiera habrá necesidad de médicos, porque la vida será tan sana que vivirán hasta 140 años. Ahora sí ya saben por qué le dicen utópicos, ¿no? Entonces, hasta permitía que hayan prostitutas, ¿no? Porque la vida también necesita placeres. Y recién la gente puede casarse cuando ya no, cuando ya tu pasión empieza a enfriarse. La gente recién debe de casarse cuando realmente estés enamorado por sentimiento y no por atracción sexual. Entonces, todo esto incluía las ideas de la cabeza de Charles Fourier. Todo esto que te he hablado sale del cerebro de este socialista Charles Fourier. No, Angie, el empresario también va a ganar, claro que va a ganar, pero no va a explotar. Va a ganar lo necesario para vivir contento porque está apoyando a los obreros del falansterio. Muy bien. Contra este socialismo utópico aparece el socialismo científico de Marx. Y entonces ahí empieza un socialismo mucho más interesante por las ideas más realistas que pone Marx. Entonces, lo que hace Marx es crear una doctrina ideológica que nace como respuesta a la explotación del obrero. ¿Por qué nace el socialismo? La explotación en las fábricas, el maquinismo, porque el burgués gana más y el obrero no gana nada. ¿El socialismo qué propuestas tiene? El socialismo científico, de Marx y de Engels. Primera idea, para que no hayan pobres hay que eliminar la propiedad privada de los ricos, o sea, elimina la propiedad que es de un empresario. Una vez que eliminemos la propiedad privada, hay que repartir todas las riquezas de manera equitativa a todos, sin que hayan jefes. Entonces el socialismo demanda que seamos más humanitarios, que la riqueza sea repartida de manera equitativa y que los pobres sean los que gobiernen el mundo, porque nunca ha existido un obrero en el gobierno. Ya hagamos un paréntesis. Gianmarco está ahorita en Inglaterra. Ya, Gianmarco, la Revolución Gloriosa fue la que ocurrió en Inglaterra en 1688, en la cual se consolida la monarquía constitucional, la monarquía parlamentaria, ya que en la Edad Moderna los países eran absolutistas. Inglaterra nunca fue absolutista, fue una monarquía constitucional donde hay más libertad. Pero hubo algunos reyes de Inglaterra que se habían olvidado de eso y se volvieron absolutistas. Entonces, hubieron algunas revoluciones.
La más famosa fue la Revolución Gloriosa de 1688, donde se consolida la idea de que el rey reina, pero no gobierna. Es decir, el rey reina, pero no toma las últimas decisiones porque no vaya a cometer errores. Tiene que haber ministros que tienen que aconsejarle primero al rey antes que tome sus decisiones. Ya, cerramos paréntesis. Eso pasó en la Inglaterra del siglo XVII. Y ya estamos en el siglo XIX, ya Marco, entonces volviendo a Marx. ¿Cuáles son las ideas del socialismo entonces? Repito, abolir la propiedad privada, repartir la riqueza equitativamente para todos y que los pobres sean los que gobiernen, la dictadura del proletariado. Para lograr eso, sí debe de haber lucha de clases. Sí debe de haber revolución. ¿Por qué? Porque la causa de la miseria, ¿cuál sería? La causa de la miseria es que la riqueza está mal repartida. Unos tienen demasiado, otros tienen poco y otros no tienen nada. Entonces, ¿no crees que la sociedad está mal organizada? Pareciera que sí está mal organizada porque esa es la naturaleza de la vida. Está bien que existan ricos, pobres y extremadamente pobres. Eso está bien. Pues, ¿tú qué crees? ¿Eso es normal? ¿Eso es natural que haya desigualdad? Y yo sé que algunos van a decir, sí, es natural porque unos nacen con más inteligencia y otros nacen con más talento que otros. Y unos nacen con más ganas de estudiar y otros nacen con más ganas de hacer capacidades y emprendimientos que otros. Por eso está bien que unos sean ricos y está bien que otros sean pobres. Si tú piensas así, ¿en qué te convertiste? ¿Izquierda o derecha? Te has convertido en una derecha liberal. Ah, correcto. Pero Marx es izquierda. Para Marx está mal que esté así dividida la sociedad. La sociedad está muy mal organizada. Por eso es que debe de haber un Estado nuevo, destruir el Estado capitalista y crear un nuevo Estado que haga todo de nuevo. Y con eso se disminuirá la desigualdad. Pero para hacer un nuevo Estado se necesita una revolución. Entonces, la idea del socialismo es que la producción esté en manos no de un individuo, sino que esté en manos de toda la sociedad. Que las cosas no sean de uno, sino sea de todos. Pero que sea a la vez del Estado. El Estado es el que tiene que dirigir ello. El Estado es el que tiene que administrar el reparto de todos. Y una vez que todos ya tengan todo, entonces vendrá la siguiente fase, donde ya todos seremos iguales. Cuando todos seamos iguales, deja de ser socialismo y se convierte en comunismo. Repito, ¿saben la diferencia entre socialismo y comunismo? O sea, el socialismo es la fase previa al comunismo. El socialismo consiste en que, como te decía, un Estado socialista, liderado por un revolucionario socialista, gobierna, le quita la propiedad privada a los ricos, se la va distribuyendo al pueblo, pero mientras eso está ocurriendo, aún hay desigualdad, porque están en el proceso aún de ir redistribuyendo la propiedad. Cuando estamos en el proceso del reparto equitativo de los medios de producción, esa fase se llama socialismo. Una vez repartido todo, donde ya todos ahora sí tenemos igualdad, esa nueva fase ya es comunismo, que implica que todo sea de todos. Y eso ya será la parte más sublime o la parte más consolidada del socialismo. Es correcto, Angie. En el comunismo ya no hay Estado. En el socialismo sí hay Estado, porque el Estado es necesario para que pueda redistribuirse la riqueza a todos. Vamos a hablar en un momento, Gabriel, de ser conservador. Espera, primero estamos en el socialismo. Luego hablaremos del liberalismo, del nacionalismo, del anarquismo. Y al final me van a decir qué son ustedes. Entonces, el socialismo científico, así es, el fascismo es extrema derecha. Derecha. ¿Qué tiene que ver el Zoom? Que el Zoom no te banee. ¿Qué es eso que te banee? No entiendo.
que el Zoom te puede expulsar de la sala por decir que defiendes el fascismo. Ah, por escribir nazismo. Anda, ¿eso pasa? A ver, escribe Abimael Guzmán, ¿pasa lo mismo? ¿En serio? ¡Hala, qué feo! Ya, ya, ya. ¿Y si dice soy racista, también? Bueno, cosas del internet. Sí, es cierto, Antonio, el fascismo es extrema derecha. En cambio, Sendero sería extrema izquierda. Ujú. Eh, compatibilizas con el nazismo. Antonio, defiendes el nazismo. Antonio, eres de ojos azules, de 2 metros, blanco. No, No, eso, profesor, eso a ver, es lo que leía. Bueno, no, no, si es que compatibiliza el fascismo con el nazismo, o sea, allá. si compatibilizaron esas dos ideologías, o sea, entonces el nazismo también fue de derecha. Claro, en realidad el nazismo, hasta el nombre nazismo, es influenciado de la palabra fascismo. La palabra original es fascismo. El nazismo es una palabra que va a nacer de una rama del fascismo. Ambos son fascistas en realidad. Pero claro, hay una gran diferencia entre el fascismo de Mussolini con el fascismo de Hitler, ¿no? Que el fascismo de Mussolini no habla de exterminar judíos. Esa es la única diferencia. Todo lo demás es lo mismo, ¿no? Que mi país tiene que dominar el mundo, que primero vale la nación, que la patria, que resucitaremos el antiguo imperio romano, ¿no? En Hitler resucitaremos el CIR, ¿no? Antauro resucitaremos el Tahuantinsuyo, ¿no? Claro, Antauro sería de la línea fascista en este caso. Ah, ya, profesor, porque mi duda era que el partido nazi se llamó Partido Nacional Socialista. Entonces, Ajá. al decir Nacional Socialista, o sea, suena como más de izquierda, pero en realidad Claro. fue de derecha. ¿Sabes por qué le puso socialista Hitler a su partido? No porque él sea socialista, sino que aplicó un marketing político. Yo le pongo a mi partido nacional socialista para que los obreros comunistas se unan a mi partido creyendo que yo soy socialista. Una vez que se unan a mi partido, les lavo el cerebro y los vuelvo nacionalistas y les hago odiar el comunismo. Y así me los jalo a más gente. Astuto Hitler, ¿no? Es como que Antauro postula el próximo año con su partido, el Partido Etno-Democrático Cacerista. Ah, qué bacán, es democrático, hay que votar por Antauro. Ya, chévere. Y al final, yuca para ti. Ok, entonces Angie dice, profe, entonces un socialista no apoya una constitución, ni fregando, Angie. Todo socialismo, comunismo es una dictadura. La democracia solo lo defienden los burgueses liberales. Quienes apoyan la democracia tienen plata. Quienes creen en la libertad de expresión, quienes defienden esto de que mi propiedad privada, que no a la violencia, marchas pacíficas, que hablando se entiende la gente, hay que estudiar para progresar. Esas son ideas liberales de la burguesía, no de los pobres, ¿no? O sea, la burguesía quiere que los pobres crean en esas ideas, los derechos humanos, ¿no? Esas ideas liberales que nos enseñan desde el colegio son creación de la burguesía liberal que creó la democracia desde la Revolución Francesa. No te olvides, no te acuerdas que la Revolución Francesa la dirige la burguesía, la inventan los filósofos de la Ilustración. Entonces, estas ideas que son tan bonitas y que nos meten en la cabeza desde que somos pequeños son ideas liberales, creación de la burguesía. Y no te estoy diciendo que está mal ser burgués. En mi clase no estoy tomando partido o eso es lo que estoy dando a entender a ustedes. Yo creo que no. En ningún momento te he dicho esto es lo mejor, esto es lo peor. Yo solo te estoy exponiendo las ideas. Eres tú quien vas a chapar cuál te convence más. Por eso estamos hablando de Marx ahora, ¿no? Entonces, lo que dice Marx es que hay que crear la dictadura del proletariado. Ahora, conozcamos un poco más. Mm, Marx escribe un libro muy conocido por ustedes que se llamó El Capital. Amigo presidente. Presidente de la academia, en todo caso. Ya, El Capital. El Capital es un libro enorme, gigante, pero como no todos van a poder leer El Capital, porque son 4 tomos, hizo un resumen de su libro llamado El Manifiesto Comunista y lo escribe con Federico Engels, que es un resumen chiquito, se llama El Manifiesto Comunista. Y ahí te dice que los pobres son pobres
¿Por culpa de qué? ¿O de quién? De los ricos. Pregúntale a un rico actualmente, o a un empresario, o a alguien de la derecha, ¿por qué hay pobreza? ¿Y qué te diría? El pobre es pobre porque quiere, por flojo, porque no se esfuerza, porque no estudia, por vago, porque no emprende. Que si el pobre quisiera dejar de ser pobre, lo haría con su propia determinación. Pensamiento de la derecha, pensamiento capitalista. Para un izquierdista, el pobre no es pobre porque quiere ser pobre, sino porque el rico lo explota pagándole un miserable sueldo. Cuando lo justo es pagarle un sueldo más digno. Pero ¿por qué el capitalista le paga un sueldo miserable? Porque él quiere quedarse con el resto del salario que debió de haberle pagado. Y como se está quedando con el resto del salario que debió de haberle pagado, ahí está la causa de la pobreza, y eso se llama la plusvalía. Eso lo saben por economía, ¿verdad? ¿Qué es la plusvalía? El trabajo que hace el obrero que no está siendo remunerado. Entonces, si lo justo es que le paguen 50 monedas a ese obrero por hacer esta silla, el empresario le dice, solo te pago 3 monedas, ¿lo tomas o lo dejas? Jefe, tengo que trabajar, ya, chapo la chamba, por 3 monedas cada silla. ¿Quién se queda con las 47 monedas restantes? El empresario. Eso se llama plusvalía. ¿Y para qué le sirve al empresario tener más dinero? Para que haga más fábricas y así contrate más obreros. Entonces, el dueño del capital es el que se enriquece gracias a la plusvalía. Entonces, el obrero, en vez de recibir salario, dice Marx, debería de repartirse entre todos los beneficios de la empresa. O sea, lo justo es que si en esa fábrica hay 50 obreros y los 50 obreros enriquecen a una persona que es el dueño de la fábrica, lo justo es que los 50 obreros reciban la misma cantidad de salario y que el jefe reciba lo mismo que los obreros, porque gracias a los 50 obreros esa fábrica se mantiene. Gracias a los 50 obreros el rico es rico. Por eso hay ricos y pobres. Lo justo sería, dice Marx, que de todas las utilidades que ha generado la empresa, ya son 50 obreros más el jefe, 51, que se repartan todas las utilidades entre 51 de manera equitativa. Claro, Angie, la inversión del burgués, ¿dónde queda? Pero es que la propuesta del socialismo es que si tú le haces que uno tenga más que otro, entonces la sociedad va a estar siempre mal organizada. Entonces, el pensamiento de Angie, claro, entiendo, es el pensamiento de que es injusto, que yo puse la inversión, que yo puse el esfuerzo, que yo arriesgué y puse mi empresa, y ahora viene este obrero que no invirtió, que no puso nada, y ahora quiere ganar lo mismo que gano yo. Eso es injusto. Entiendo totalmente el pensamiento de la derecha, que también intenta tenerlo Angie. Pero un izquierdista, ¿qué respondería Angie? Momentito. No es que el que tiene su empresa la ha sufrido, la ha sudado y ha invertido. En realidad, lo que tiene el empresario no es por el sudor de su frente, es porque explotó a los pobres a través de la plusvalía y le robó al pobre lo que a él le tocaba. Y como le ha robado, ahí es donde genera el capital. El capitalista tiene el capital no por el sudor de su frente, sino porque es muy astuto para empobrecer a otros. Porque es tan astuto que generó la plusvalía. Entonces, eso es injusto y hasta podría ser ilegal, dicen los de izquierda. Entonces Marx dice en su manifiesto comunista que la historia está determinada por factores económicos. La historia está determinada porque el motor que hace caminar la historia ha sido la economía. Y eso en su filosofía se llama materialismo histórico, que incluye el materialismo dialéctico. ¿Por qué materialismo? Porque el obrero trabaja con la materia, trabaja con objetos, mercancías, eso es materialismo. Entonces, todo ha sido por dinero, todo ha sido por interés económico. Desde la edad antigua,
¿no? Donde surge la moneda. En la Edad Antigua aparece la moneda. Desde ese momento, toda la historia ha sido por intereses económicos. Por eso el motor de la historia es la economía, dice Marx. Y producto de la necesidad de que unos tengan más economía que otros, es que ha surgido la lucha de clases. La historia de la humanidad es el resultado de lucha de clases. La lucha de clases es el motor de la historia. Ajá, Angiolina me pregunta, ¿qué tipo de pensamiento tendría aquella persona que cree en cierta parte que la pobreza se debe a ambos factores? Es decir, el pensamiento de la derecha y la izquierda, ¿o no hay? O sea, a ver, no entiendo mucho, o sea, ¿qué tipo de pensamiento tendría aquella persona que cree que en cierta parte la pobreza se debe a, ya, que los pobres son pobres por culpa de los ricos y también por culpa de los que piensan como Marx? Ajá, ya. Ah, ya. ¿Cómo se les llama a esos que piensan que los pobres son pobres por culpa de los ricos explotadores y también por culpa de los comunistas que, que le echan la culpa a la plusvalía, ¿no? Mm, ya. Ujú. Es como, por ejemplo, tú dices, yo tengo pena por los pobres. Me gustaría luchar y ayudar a la gente pobre, pero yo quiero tener plata, mucha plata. Me dan pena los pobres que con las justas tienen para comer en ese asentamiento humano, pero mi objetivo ahorita es comprarme mi carro 0 kilómetros 4x4. Y con mi carro 0 kilómetros 4x4 yo voy a ir al asentamiento humano y repartirle tuppers, ¿no? Las lentejitas a los pobres, ¿no? Ya, eso se llama caviares. Una palabra bien manoseada en los últimos años. Ya, entonces, si son caviares, bueno, cada uno es libre de ser el color que quiera. No quieren ser extremistas por ninguna parte. Eso es bueno, no es bueno el extremismo. Bienvenidos, caviarcitos, a mi clase. Bien, quiero terminar la ideología de Marx. ¿Cómo así que soy caviar? ¿Qué es caviar? Ah, ya lo expliqué, el caviarcito, pues, el que habla de la lucha de clases, pero le gusta tener su empresa, ¿no? Pero yo critico al burgués, pero yo quiero ser burgués. Pero yo defiendo al pobre y critico al capitalismo, pero yo soy capitalista, ¿no? Ajá, la Sigrid y todo eso, ¿no? Dicen que la Sigrid come bien rico, ¿no? Y despotrica en el Congreso, ¿no? Pero qué rico come sus menús ejecutivos. Porque si se va a comer a un asentamiento humano, el comedor popular, vomita, dicen. Ya, eso es un caviarcito. Bueno, entonces el socialismo en el manifiesto comunista lo dice todo. ¿Quién tiene en su casa el manifiesto comunista? ¿No tienen ningún libro de Marx en casa? Ni del tío, del abuelo. ¿No tienen parientes rojos en casa? Pero todos tenemos un abuelo rojo. Si tu papá no es rojo, tu abuelo es velasquista, tu abuelita puede ser aprista, ¿no? ¿No tienen en su casa libros de Marx, Engels, Mao? Sí tienen, algunos tienen, de Velasco, ¿no? Todos tenemos en nuestra casa parientes que les gusta esos libros. Y algunos tienen miedo. No, no, por leer esos libros te van a decir terruco. O sea que yo no puedo tener esos libros para dar las clases. ¿No? Linares ama a Velasco. Bueno, Antauro también lo ama, Linares. Ya sé por quién vas a votar. Volviendo al manifiesto comunista. Entonces, la lucha de clases es el motor de la historia. La historia de la humanidad lo maneja la economía. Y existe lo que se conoce como la dialéctica. Toda tesis tiene una antítesis y de ese enfrentamiento sale una síntesis. Ejemplo, en filosofía han estudiado, supongo, eso de la dialéctica, ¿no? A ver, el enemigo del señor feudal. El señor feudal sería la tesis. ¿Quién sería el opuesto al señor feudal? El siervo. Esa sería la antítesis. De ese enfrentamiento sale una síntesis. Esa síntesis se volvió el burgués. Claro, porque se acaba la Edad Media y empieza la burguesía. Ya, el burgués sería una tesis. ¿Quién sería su enemigo del burgués?
el obrero mal pagado, esa sería la antítesis, y de ese enfrentamiento saldrá otra síntesis, en ese caso sería el comunismo, dice Marx. Y de ahí ya no va a haber más síntesis, antítesis, nada. Ahí termina toda la historia. La historia termina cuando se logre la igualdad. Esa parte no le explicó bien Marx, justamente se murió. Ya no pudo terminar su libro. El libro del Capital no lo terminó Marx, se quedó en la mitad. En realidad no sabía ni cómo terminar su libro. No. Y tampoco sabía cómo sacar plata para financiarlo. Marx era un alemán. Un día caminando por el parque, se sentó a seguir escribiendo su libro y apareció un tal Engels y se le acercó y le dijo, hola, ¿qué haces? Escribo un libro. ¿Y de qué trata tu libro? Critica a la burguesía. ¿Y tú quién eres? Hola, soy Federico Engels. ¿Ah, sí? ¿Y qué deseas? Me interesa lo que escribes. Ya. ¿Y tú en qué trabajas, Engels? Yo tengo una fábrica. Mi papá es rico. Hola. O sea, tú eres uno de mis enemigos. Sí, pero yo quiero ser tu amigo porque yo odio a mi padre. No me gusta su empresa. Mucha explotación veo en su fábrica. Pensamos igual entonces, Engels. Sí quiero ser tu amigo. Estoy preocupado, Engels. ¿Qué pasa, amigo Marx? No tengo plata para financiar mi libro para que criticara a la burguesía. Oye, pero yo tengo plata porque yo soy hijo de un empresario. Yo te doy la plata y publicamos el manifiesto comunista. Sale. Y gracias a un burgués, Marx pudo publicar su libro que critica a la burguesía. Qué interesante contradicción, ¿no? Ya. Entonces, el socialismo, en el socialismo, la primera misión de la revolución será socializar la propiedad por parte del Estado. Es el Estado quien tiene que dirigir la socialización del reparto equitativo. Pero esto solamente será una primera parte, porque luego ya viene la eliminación de las clases sociales y de la propiedad privada. Y cuando ya no haya ni propiedad privada ni clases sociales, entonces eso se llama comunismo, donde no habrán ni clases ni siquiera Estado. Muy bien. Entonces, con la victoria del proletariado se liquidará el capitalismo. Con eso terminamos las ideas de Marx. No sé, ¿lo jalan o lo prueban a las ideas de Marx? ¿Estaba bien jodido del coco Marx? ¿Cuánta nota le ponen? De 0 al 20. Las ideas de Marx. No, póngale una nota, a ver. Sus ideas. Neutral ya, Marco. En parte le da la razón, pero en parte... ¿Por qué no le pondrían 20? Porque por culpa de sus ideas se jodió el mundo con la Revolución Rusa, la Revolución China, por culpa de sus ideas surgió Sendero. Oye, pero Marx no fue el que gobernó en esos países, ¿ah? Fueron los líderes comunistas que leían a Marx los que quisieron hacer el experimento de Marx en sus propios países y salió mal el experimento. Ok, oye, pero lo prueban, pero con las justas. Algunos lo jalan. Ya. ¿En qué se equivocó Marx en todo caso? ¿Por qué le ponen tan baja nota? Tal vez por el tema de la violencia. No debe de haber violencia. En todo caso, ¿ya te olvidaste del sufrimiento y el dolor que habían en los niños en las fábricas de la Revolución Industrial? ¿Crees que es bueno que haya sufrimiento, dolor, injusticias y desigualdad en el mundo y que unos se enriquezcan más? ¿O crees que para acabar con la pobreza hay otra opción que no es el comunismo? ¿Cuál sería la otra opción? Algo que todavía tal vez no se ha inventado. El que invente eso saldrá en los libros de historia en el futuro. ¿Cuál sería esa nueva propuesta? Sus ideas se dan en la primera revolución industrial, sí, y sus ideas calaron hasta el día de hoy. Por eso dicen que ya son ideas viejas y estamos en otra época, ¿no? Oye, pero actualmente el capitalismo ha triunfado, por eso somos un mundo globalizado. Y este mundo globalizado está calentando la tierra y está generando que existan ricos demasiado ricos. ¿Cuántos seres humanos son los más ricos del planeta? 50. Cambiar todas las reglas, dicen por acá. Pero muchachos, para poder entender a Marx tienen que leerse un libro de Marx. Pero claro, a veces es peligroso. Dicen, no, leer a Marx, después mi papá, ¿qué va a decir? ¿No? Y como ahora Dina Boluarte está haciendo cacería de brujas ahora. Cualquiera que tenga un libro de Marx en su casa, terruco.
Te denuncian por redes sociales ahora, te vas a la cárcel, ¿ah? Dina Boluarte no parece de una democracia, al parecer. No, eso es muy peligroso lo que está ocurriendo en el gobierno actual, ¿no? Ya metieron a uno a prisión, claro, ese sí también sí era terruco, pues estaba haciendo su apología a Abimael. Acá nadie está haciendo apología a nadie. Ay, Gianmarco, qué amable Gianmarco. Sí, chistosito. Ya, solo te diré para terminar. A ver, ¿qué me dicen por acá? Yo no creo que no se trata de partidos ni ideología, se trata de ser empático como seres humanos y solo con nuestra raza, sino con todos en general. Ok, qué bonito lo que escribe Yandy. Chicos, ¿creen que Yandy es bien romántico, bien apasionado, bien idealista? Y no estoy criticando a Yandy, solamente estoy haciendo una pregunta. No se trata de partidos ni ideología, se trata de ser empático como seres humanos. Yo creo que me siento un idealista también, ¿ah? Porque los seres humanos somos poco empáticos con el sufrimiento ajeno, ¿no? Y una vez que logremos ser empáticos con nosotros mismos, tocará ser empáticos con los seres animales que todavía creemos que como son animales son inferiores a nosotros y no les duele nada. El problema no es de la izquierda ni de derecha, el problema es la corrupción. Antonio, pero la corrupción es como consecuencia del deseo de tener dinero. Entonces, va un poco con la liga de la falta de empatía, ¿no? Yo no te bajo nada, Yandy, después no decir depravado que tienes. Amor y paz. Esa Angie Pastrula, hippie de los 70, seguramente su papi ha sido, no, su abuelito ha sido un hippie pastrulo de la época de Velasco. Amor y paz para Angie, ¿no? Viva John Lennon, los Beatles, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Claro que sí, Angie, Dina era de izquierda, pero se volteó porque en este país nadie tiene identidades. Tú eras de izquierda, ves plata, ahora soy de derecha, ¿no? Ves que el pueblo se te viene encima, ahora otra vez voy a ser de izquierda. Eso es el gobierno actual. ¿Qué cosa es eso, Abigail? ¿Un troyano? ¿Un virus? Un reportaje de los homicidios en Ayacucho. Hoy, sobre el terrorismo. Sí he visto. Yo he visto todas las épocas espantosas de lo que hizo el terrorismo en Ayacucho. Fue terrible. ¿Cómo vas a justificar defender a los pobres matándolos? ¿Mm? Bueno, vamos con las siguientes ideologías. Dejemos el socialismo. Eso está en el prospecto de San Marcos, ¿ah? Si no, no te hubiese hablado de eso hoy día. Y ahora hablemos del liberalismo. ¿A qué es de ahora? ¿Qué ha pasado? No tengo tiempo de verlo, pero resúmeme qué ha pasado. Ok, luego lo veo. Me vuelves a pasar este link. ¿De qué tratará? Las ideas liberales. Los liberales defienden el individualismo. Los liberales defienden la división de poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Si somos liberales, estamos en son con la burguesía. La burguesía inventó la idea: tengo libertad y derecho a tener mi propiedad privada, de tener mi dinero, de tener mi negocio. El Estado no tiene por qué chocar a expropiarme mi negocio, mi dinero, es mío. Mío, 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 mío. Profe, ser liberal es un poquito egoísmo, ¿no? Claro, porque no te importa que el pobre sea pobre. Total, no eres Dios para solucionar los problemas ajenos, ¿no? Primero eres tú, segundo tú, tercero tú, vive la vida, no dejes que la vida te viva, la vida es una, se acaba pronto, disfruta la vida en libertad, vete a la playa, viaja, como Sheila Rojas. ¿Qué te importa que la gente esté en huelgas, que esté pobre, que no tenga que comer, que tiene que cargar agua del camión cisterna? Eso no te importa, vive la vida se acaba rápido, primero piensa en ti, el resto, ¿qué te importa? ¿Te das cuenta que el liberalismo está un poquito vinculado al egoísmo? Está vinculado porque las ideas del liberalismo son creación burguesa. Primero yo. Y el Estado me tiene que proteger. Proteger mis libertades individuales, mi derecho a expresarme, mi derecho a pensar diferente, mi derecho a creer en mí. Pero el Estado no me puede quitar mi negocio. Si yo quiero tener más plata que el gobierno, adelante. Si yo quiero ser dueño de un banco, tengo toda la libertad de hacerlo.
Y si tengo que matar por defender mi propiedad privada, pues mato. ¿Por qué? Porque la desigualdad es justa. Porque todos nacen en libertad. Yo nací en libertad, tengo lo que tengo porque me lo merezco, porque nací en libertad de tenerlo. El otro es pobre porque quiso ser pobre, porque todos nacemos sin libertad de tener. Pobreza y riqueza. Claro, ¿tú qué criticarías a un liberal que dice eso? Disculpa, pero si tú naces en un ambiente de padres drogadictos y delincuentes, tú no estás naciendo en libertad. Ese niño no va a tener amor de padre y va a tener que ser otro pequeño delincuente, va a vivir en un barrio maleado, y entonces ¿cómo vas a decir que él nació también en libertad? Eso depende del contexto, del tipo de sociedad en el que has nacido. O sea, los pobres no son pobres necesariamente porque decidieron ser pobres o porque son vagos, sino porque las circunstancias y el contexto en el que han nacido o crecido a veces les frenan esas oportunidades. Por supuesto que si un pobre vive en un ambiente sumamente adverso, puede salir adelante si es que reacciona consigo mismo. Y bueno, profe, pero si ese niño tiene unos padres así pastrulos y delincuentes, y él tiene cerebro para abandonar su casa, buscar ayuda al gobierno, que lo ayuden y que le den una crianza en un orfanato, no sé, y poco a poco progrese. Sí, pero son pocos los que pueden lograr por su propia iniciativa salir de ese hueco en el que han nacido. Pero los liberales dicen que la libertad es lo más importante. La libertad incluye abortar. Es mi derecho a abortar, sí soy libre, ¿no? En el liberalismo, la Iglesia Católica no tiene por qué decirme cómo tengo que vivir. Odio a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica me dice de que tengo que vivir con las ideas tradicionales, conservadoras. Por favor, ¿no? Quiero ser gay, pues, quiero ser lesbiana. Matrimonio entre homosexuales. Quiero ir a la discoteca y mañana abortar, porque no me voy a chuntar ese hijo, cuesta mucha plata criar a un engendro. Tengo que vivir la vida, ¿no? Que el aborto sea libre. Ideas liberales, ¿no? Bailar mi perreo chacalonero es mi pasión. ¿Y qué me importa el resto? Vivo la vida. Pensamientos liberales que pueden generar libertinaje. Todo esto va, ¿no? Sea lo político, sea lo cultural, sea lo social, sea lo económico. Derechos liberales. ¿Quién sería lo contrario al liberalismo? Lo contrario al liberalismo, ¿qué sería? Claro, ser conservador. Entonces, ¿cómo piensa un conservador? Un conservador defiende el antiguo régimen, defiende el absolutismo. Un conservador cree de que el pueblo no tiene por qué estar votando en elecciones. Hay algo que me olvidé decirles. ¿Los liberales están a favor o en contra del voto universal? De que todos voten. Los liberales están a favor de que todos voten. Los liberales, que voten los analfabetos también, que voten todos. La libertad incluye libertad de todo. ¿De acuerdo? Los conservadores dicen no, no pueden votar todos, solo los capaces. Analfabetos que no voten, ¿no? Algunos dicen mujeres tampoco, que solamente los estudiosos, los profesionales, para que elijan bien. Y la idea no necesariamente es votar tampoco, porque lo mejor es que existan los reyes, porque los reyes gobiernan mejor que el pueblo. ¿Cómo vas a confiarle al pueblo el derecho al voto si el pueblo es ignorante, el pueblo no sabe votar? Deja la política para los que saben y ellos son los conservadores, los que defienden que el rey va a poner orden y paz en una sociedad. Si dejas que el gobierno sea del pueblo, va a haber mucha huelga, mucho desorden, porque todos los cerebros piensan diferente y va a haber mucha desorganización en la sociedad, mucha huelga. Deja que un gobernante con mano fuerte organice la sociedad a su manera. Y si a veces el gobernante, en este caso el rey, tiene que disparar, pues que dispare, porque es la única manera para que la sociedad viva en orden y se mantenga la paz en una sociedad que necesita ser controlada, porque si no, se desborda todo. Pregúntale tú, Antonio, por favor. ¿Ya? Entonces, el conservadurismo se opone, y ok, ya, para que no me digas nada. En el Perú, los liberales querían también el voto universal. Sí, claro, los liberales también quieren
el voto universal en el Perú y en todo el mundo. ¿Por qué tu inquietud, Antonio? ¿Tú crees que no todos deben de votar? Si tú piensas que no todos deberían de votar, no eres liberal en ese aspecto. Puedes ser liberal para unos temas, pero puedes ser conservador para otros temas. Y no te sientas un bicho raro, porque toditito los peruanos no somos ni 100% liberales ni 100% conservadores, somos mix. ¿Quién de ustedes está a favor de la pena de muerte para los terroristas y para los delincuentes comunes y para el que te robó tu celular? Ya, tú estás de acuerdo. Sí, que mueran, maldita sea, me robó mi celular, estos malditos. ¿No? Ya, eres autoritario, eres conservador. Los liberales no creen en la pena de muerte, porque hasta por más terrorista que sea, tienes que defenderle su vida, los derechos humanos. Porque eso es una forma de demostrar que no eres una bestia, no eres un ser humano vengativo. Aunque el otro mató, pues tú no lo matas, le das cadena perpetua. Y eso es algo digno de tus ideas liberales. Entonces, algunos piensan que sí debe de morir, tienes ideas conservadoras. Algunos piensan aquí que no todos deberían de votar, tienes ideas conservadoras, autoritarias. ¿Ah? Los conservadores defienden la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica te da buenas reflexiones de moral, para que no estés abortando, para que las chicas lleguen vírgenes al altar, carambas. Chicas, ¿están de acuerdo o no? ¿Deberíamos de llegar vírgenes al altar o esas son estupideces de la abuela? Si piensas que la idea es llegar vírgenes al altar, entonces son ideas conservadoras. Porque, como dicen nuestros abuelitos, ¡ay, mis épocas! Estos sí eran bailes. Estos sí eran trajes de baño. No como ahora, mejor vayas anda calata, ¿no? ¿Para qué te pones ese traje de baño? Mejor, ¿para qué te compras? Entonces, ya, entonces, conservar lo más antiguo es lo más moral, ético y tradicional, porque son con las normas de la iglesia. Entonces, esas son las ideas conservadoras. Ahora, ¿qué es un nacionalismo? El nacionalismo es otra cosa. Solo los hombres llegan así al matrimonio. ¿Cómo? Ah, castos. Ok, bueno. Ok, si tú lo dices. Claro, como no tienes manera de probarlo. Mm. El nacionalismo significa que mi sentimiento no es por el pobre. No, ¿qué me importa el pobre? Tampoco me interesa ser rico. Nada, estupideces. Tampoco me gusta la libertad. Esas son guadas, ¿no? Libertad, liberalismo, que democracia, que el pueblo votó, que no vote. Lo que más me importa es mi país, mi patria, mi nación, mis símbolos, mi raza, mi gloria, mi historia, mi bandera, mi escudo, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. Yo quiero resucitar el antiguo Tahuantinsuyo. Quiero que mi país domine y humille a otros países, porque todos somos unidos. Todos vivimos en una comunidad que nos une la misma raza, la misma historia, la misma comida, las mismas costumbres, la misma lengua. Y esa gente es peruano como yo. Esas ideas, donde puedes incluso dar la vida por la patria, son ideas nacionalistas. En el Perú es bien fácil ser nacionalista. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia caudillística de gobiernos militares de durante 200 años. Entonces, levantar la pierna, marchar, ponerte tu escarapela. Desde el colegio nos obligan a ser nacionalistas. ¿Cómo que Puno no es Perú? Roger, herejía política. Ah, Puno no es... No, pero Puno está ubicado en el Perú. Entiendo, Roger. En el Perú, ¿cómo vamos a ser nacionalistas si somos diferentes colores? Diferentes tonalidades de marrón, ¿no? Ah, sí, pues eso dijo Dina Bolde. Sí, de acuerdo. No sé, ¿qué te puedo decir de lo que dijo Dina? Y ella está invitando a los puneños que sean bolivianos. Y después se quejan que Evo Morales, ¿para qué viene a Bolivia? ¿No? Ahí está el color favorito de Yasmín, chévere.
Ya, el nacionalismo. Profesor, aquí en el Perú, ¿quién es nacionalista? Todos somos nacionalistas. ¿Quién inventó la idea de que hay que morir por la patria, que hay que amar nuestro país, nuestro ceviche, nuestra bandera, que todos somos Perú? Esas ideas fueron inventos también de la burguesía. O sea, si tú mueres por tu patria, estás muriendo por el que inventó eso que se llama la burguesía liberal. Ahora, los que defienden y dan la vida por su patria, por su Estado, ¿quién sería lo contrario a eso? ¿Quién dice, me llega el Estado, me llega el nacionalismo, me llega la patria? Son estupideces que te han hecho creer, ¿no? ¿O vas a morir por defender un color de un pedazo de tela que ni siquiera te representa, de color rojo y blanco? Claro, los que están en contra de esas ideas son los anarquistas. El anarquismo dice que se destruye el Estado. ¿Ustedes son anarquistas? No, profe, que hable, yo no soy anarquista. ¿El anarquismo qué te dice? Que se vayan todos, que no haya congreso, que se vaya la presidenta, que no haya nada, no confío en nadie, ¿no? Que no hay Estado porque el Estado oprime. El Estado te dice cómo se llamará tu número de DNI, qué fiestas célebres tienes que celebrar, qué tienes que hacer, cómo tienes que vivir, qué reglas tienes que respetar, ¿no? ¿Qué tienes que felicitar? ¿Qué tienes que celebrar? ¿Qué tienes que censurar? El Estado te ordena cómo tiene que ser tu vida. Antonio está confundido. El nacionalismo es de derecha porque a los finales defiende los intereses del burgués. Sí, Antonio. El nacionalismo defiende los intereses de la burguesía. Sí, claro. Porque el nacionalismo no ve el tema de la pobreza a profundidad con pinzas. El nacionalista ve el amor a la patria, a la nación. Ve la comunidad de manera imaginada, mas no ve los detalles de esa comunidad. Claro, más le interesa que tu país sea más poderoso que otro país, recuperar territorios del país vecino, sentirte más orgulloso que tú eres mejor que el país vecino. O sea, los nacionalistas tienen ese pensamiento de que primero es la patria, después es el resto. Hay nacionalismos extremistas, pues como los de Hitler y Mussolini que generaron las guerras mundiales. Profesor, entonces son de derecha, ¿verdad? Si es un nacionalismo extremista, es de derecha, claro. Hitler y Mussolini era de derecha porque ellos eran anticomunistas. Son anticomunistas y al mismo tiempo defienden el capitalismo. Pero es un poco complejo, ¿no? A veces entender a Hitler y a Mussolini, porque si tú dices es de derecha, defienden la derecha, entonces defenderían también las ideas liberales que la defienden la derecha. Pero la idea de un derechista es que el Estado es el que tenga más poder. El Estado es el que tiene que tener más poder para defender los intereses de la burguesía. Entonces, eso ya es derecha extrema. Lo que pasa es que hay dos tipos de derecha. Derecha liberal y derecha autoritaria. Así como hay dos tipos de izquierda. Izquierda liberal, que serían los caviares, y izquierda autoritaria, que sería, digamos, Lenin, Mao, Abimael. Ahí sí hablan de matar, ¿no? Igualdad total. En cambio, los de izquierda liberal creen en la desigualdad, pero que sea mínima. Los de izquierda liberal creen en la igualdad de oportunidades y que sea el Estado el que dirija esa igualdad de oportunidades. En el caso de la derecha liberal, el Estado no tiene por qué meterse en la economía. La libertad es de la iniciativa privada. Y en el caso de la derecha extrema, otra vez el Estado tiene que estar al mando, pero para defender a estos empresarios liberales. Cuando hablemos de fascismo, vamos a ver detalle por detalle. Ya, Antonio, ¿para qué te lees ese libro, Antonio? Mejor léete el libro Antauro, publicó tiene como 3 libros, ¿no? Va por ahí.
Se puede ser también como era desangrada Alemania por los banqueros y economía judía. Pareció a la reacción de Marx con la desigualdad social. Sí, pues son reacciones. En este caso, Hitler reaccionaba contra los judíos porque los judíos eran para Hitler lo que aquí para Antauro son los venezolanos. ¿Qué piensa Antauro de los venezolanos? Que son una plaga como la de los judíos, que vienen acá a quitarnos trabajo, vienen a matarnos, y por eso hay que fusilar a todos o exterminar a todos los venezolanos del Perú, diría Antauro, ¿no? No le vayan a decir a Antauro, después me va a fusilar a mí por decir cosas que él no ha dicho, pero en su mente seguro lo ha pensado. No, bueno, Hitler, entonces, estoy haciendo la comparación con Hitler, ¿no? Entonces, para Hitler los judíos son los que le quitan trabajo a los alemanes, y que son una plaga, igual que los rojos comunistas, y que tenemos que sacarlos. Claro, Hitler era extremo, extermina a todos, a todititos los judíos, incluyendo gitanos y homosexuales. Y entonces ahí estaba el problema. Y eso que Hitler dice que era medio amaneradito, ¿no? Porque con las chicas era bien tímido, dice. Bueno, pero eso no quiero entrar ahorita. Y así terminamos el tema de las ideologías. Yo no sé qué dices tú, que tú eres liberal, nacionalista, conservador, socialista, utópico, científico, anarquista, capitalista, alpinchista. No sé, ¿qué cosa eres tú? ¿Por cuál te vas? ¿Cuál te inclinas más? Liberal, puedes hacer una mezcla. Un poquito liberal, con una pimienta de autoritario, con una chispita mariposa de socialista, tal vez. Ya, puedes pedir tu mix. Dime nomás cómo te gusta la mezcla para conocerte. Justamente yo estoy haciendo mi tesis sobre eso. Son temas que me gustan mucho. Estoy haciendo la tesis de las identidades políticas de los jóvenes que van a las marchas. Ojalá me lo aprueben. Ya. Sí, un arco iris le gusta a Roger. Pero ¿qué color es tu favorito? Pues en ese arco iris. ¿El rojo? ¿El negro? ¿El azul? ¿El verde? Ah, mitad. Ah, entiendo. Sí, también es el color. Abigail, no te preocupes, Abigail. Tú defiendes a los LGTBIQ+, ¿verdad, Abigail? Tu banderita lo dice todo. Sí, no. Ya, vamos a ver. Vamos ahora a hablar de la segunda revolución industrial. Un ratito. A ver, voy a salir de acá. Segunda revolución industrial. Ya, ahora sí. No sé qué cosa ha hecho, pero no puedo compartir la segunda revolución industrial porque parece que... Ah, ya sé, ya. Tengo que salir de acá. Vamos a ver. ¿Se ve? Segunda revolución industrial. Confirmen. Ok, vamos. Segunda revolución industrial. ¿Qué diferencia hay con la primera? En la segunda la producción será mayor. En la segunda será mayor que la primera. ¿Qué tan mayor será? Que van a aparecer transnacionales. O sea que la empresa va a viajar a otros países. Y de esa manera va a surgir el imperialismo al final. Entonces conozcamos más detalles. La segunda revolución industrial supera bastante a la primera, porque va a haber una masiva y acelerada cantidad de productos. Y con eso se expandió el capital a otros continentes. Aparecieron transnacionales que se van a robar materias primas y se van a repartir el África, el Asia. No sé, Roger, ¿los demás se escucha con eco? Confirmen. ¿Se escucha bien o se escucha con eco? Ah, ya. Es tu internet, Roger. ¿Ya? Entonces, ¿en qué lugares surge la segunda revolución industrial? En Estados Unidos, en Alemania y en Japón. Y aquí las nuevas fuentes de energía serán la electricidad y el petróleo. Electricidad y petróleo, ojo, antes era el carbón y el vapor de agua. ¿Y cuáles fueron las nuevas fuentes de industrias? Las nuevas industrias serán, pues, la industria del transporte, la industria siderúrgica, la industria química,
la industria eléctrica, la industria petrolera, ASO, aparecen bastantes industrias nuevas. Vamos por partes otra vez. Entonces el petróleo, que es un hidrocarburo, y la electricidad, que supera el carbón. Estas industrias entonces fueron el transporte, la electricidad, la química, la metalurgia. Por otro lado, se va a desplazar a los ingleses en la hegemonía, pero también va a surgir la producción en serie, que es a través de la llamada cadena de montajes, en el cual te vas a especializar en hacer una parte del producto. Por ejemplo, en el caso de Henry Ford, este empresario norteamericano que inventó los automóviles, la cadena de montajes consiste en que tú te especializas en hacer la llanta, el otro en hacer el chasis, el otro obrero se especializa en hacer las luces, y eso es una cadena de montajes. En la primera revolución también había esto, pero era en menos cantidad, en menos especialidad. Acá va a ser más detallado. Taylorismo se llama porque un alemán llamado Frederick Taylor creó el sistema de la cadena de montajes. O sea, por una cinta se deslizan todos los productos y así se ahorra tiempo y costo. Y tú te encargas de especializarte en la fabricación de una parte y luego ya lo vas uniendo todas las partes. Lo mismo pasó con el Fordismo. Inventos de la época. El teléfono. Eso es producto de la electricidad. Graham Bell inventa el teléfono. La industria farmacéutica, la industria automovilística, aparecen las vacunas, las pastillas. La industria de acero para hacer puentes y túneles. Acá está el teléfono, Graham Bell. Estaba inventando algo para su esposa que era sordamuda, pero le salió un teléfono. El norteamericano Thomas Alva Edison inventó la bomba eléctrica o la lámpara incandescente, también conocido como el foco. Lo inventó porque tenía fobia a la oscuridad. El telégrafo se perfecciona con el código Morse. Aparece el aeroplano de los hermanos Wright, la cámara fotográfica de Kodak, el cinematógrafo de los hermanos Lumière, la bicicleta también aparece, ¿no? El dínamo que va a darle impulso a las cositas. Cuando tenían su carrito de juguete que caminaba solo con control remoto, ¿alguna vez lo rompiste y quisiste ver qué cosa tiene adentro el carrito para ver qué hay que camina solo? Si has hecho eso, hiciste muy bien, porque estás curioseando desde esa edad querer ser un ingeniero para ver cómo funciona la cosa, ¿no? Pero normalmente nuestros padres nos gritan porque dicen, oye, te compré tu juguete y lo has roto. Niño malo. No, mamá, estoy siendo vocación de ingeniero, tenías que haberle dicho tú. Y ahí vas a encontrar un motorcito que se llama el dínamo, y eso es lo que mueve el carrito de juguete a control remoto. Eso también fue importante, que fue impulsado por la electricidad. ¿Qué consecuencias trae la segunda revolución industrial? Bueno, primero supera a la primera, supera a Inglaterra, aunque Inglaterra sigue siendo la primera potencia mundial. ¿Y los obreros qué pasa en esta situación? Los obreros se organizan en sindicatos, aparecen las internacionales obreras y de sindicatos. Luego, otra consecuencia es que las empresas de la segunda revolución industrial se les está acabando las materias primas y van a buscarlas en otros continentes. Entonces surgen los imperios coloniales. Y además, como se acumuló gran cantidad de capitales, estos países son los más ricos del mundo y le van a prestar sus capitales a otros países. Empieza la llamada deuda externa. Como la población había aumentado, entonces nace la necesidad de trasladar esa población a otros territorios. Por ejemplo, los alemanes llegaron al Perú, a la selva del Posuzo. Y a las grandes empresas industriales le conviene que el exceso de su población se vaya a otros continentes para poder venderles en esos otros países o continentes más productos. No es lo mismo capitalismo que imperialismo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un capitalista y un imperialista? Por ejemplo, supongamos que tu profesor de historia es un empresario que vende libros de historia de pasta roja. Vamos a hacer una hipótesis, ¿no? ¿Tu profesor sería capitalista o imperialista? Si tu profesor se dedica a vender libros, y le va bien la cosa, es un capitalista. Pero ¿qué pasaría si su libro de historia universal, que acaba de salir hace un mes, lo vende a otros países? Porque claro, como es historia universal, pueden comprarlo todos los países del mundo. Entonces tu profesor ya no es capitalista, es imperialista. El problema es que necesita más
hojas para hacer más libros. Y entonces, ¿qué va a tener que buscar? Árboles, porque las hojas se hacen de madera. Entonces, como yo me pudro en plata, porque vamos a decir que yo ya soy súper capitalista, entonces invado Brasil o invado la selva del Brain y me talo todos los árboles. No me importa si sufren los nativos, si los animalitos se quedan sin, ¿no? Sin sus arbolitos. Lo que yo quiero es materias primas. Entonces, talo los árboles, hago más hojas bon y con eso ya puedo comprar, perdón, ya puedo fabricar más libros para vender al mundo. Y así consolido mi capitalismo. Qué rata es ese profe, ¿no? Maldito, imperialista. Ya, igualito pasó acá. El imperialismo es la dominación política y económica de un Estado sobre otro Estado. Un Estado más rico domina un Estado pobre. La característica del imperialismo es que se forma sobre grandes imperios coloniales. Conquistar el África, repartirse el África y Asia. Grandes capitales europeos que se expanden por estos continentes. Grandes empresas multinacionales aparecen. ¿Cuáles son las causas del imperialismo? Como hay sobreproducción, o sea, ¿entienden esto? Sobreproducción. Por ejemplo, si tú vives en Alemania y tú eres dueño de una fábrica en Alemania y todos tus alemanes ya te compraron tu producto, entonces ya no te van a seguir comprando. Por lo tanto, ¿qué hace el empresario? Voy a venderlo en otros países. Busco nuevos mercados. Pero si encuentro nuevos mercados, como el ejemplo de tu profe, vas a necesitar más materias primas. Entonces busco las materias primas en otros continentes. De pasadito me quedo con el territorio y los colonizo. De esa manera no solamente obtengo materias primas de estos continentes, como África, sino también a ellos mismos les vendo mis productos. Y si no tienen plata para pagarme, que me paguen con más materias primas. De esa manera mi país no solamente va a tener demasiado dinero, sino que le puede prestar a otros países. Y esos países van a ser dependientes de los países ricos. Los países pobres van a depender de los países ricos porque el país rico le va a prestar al pobre. Como hay sobrepoblación europea, ya te dije que la gente va a migrar a diferentes lados del mundo. Como un país poderoso va a querer tener prestigio internacional, pero no es el único país poderoso. Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, eran países poderosos de las industrias. Entre ellos se van a tener resentimientos y poco a poco van a querer hacerse guerra. Cada uno va a sentirse mejor que el otro porque tienen este sentimiento nacionalista. No te olvides que el nacionalismo es un pensamiento burgués que nace para reivindicar el poderío de mi país. Justamente es el curso de historia el culpable de que hayan surgido tantos pensamientos nacionalistas. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Los jóvenes que nacieron a fines del siglo XIX y que recibieron estos pensamientos nacionalistas, cuando ya llegó 1914, tenían 16, 15 años y estaban preparados para el servicio militar obligatorio, y justo en ese año estalló la Primera Guerra Mundial. Así es que fue muy mala idea haber nacido a fines del siglo XIX, porque justo naciste en un contexto de exaltación nacionalista junto con imperialismos y que mi país es mejor que el otro y que le voy a quitar más riquezas y más materias primas. Europa es mejor que África. ¿Por qué? Porque los europeos somos inteligentes. Si no fuéramos inteligentes no habríamos hecho revolución industrial. Los negros son bestias casi animales, por eso es que vamos a conquistarlos. Pero como somos católicos no los vamos a matar esos negros, vamos a expandir la cristiandad sobre ellos y vamos a civilizarlos. El rol civilizador de la raza blanca, cuando ello nace el darwinismo social. Hay razas superiores y hay razas inferiores. Y lo ha demostrado su talento y su empeño económico. Unos han tenido más progreso que otros. Así vamos a seguir teniendo que Inglaterra va a ser la primera potencia mundial y en la conferencia de Berlín, Otto von Bismarck, el canciller alemán, va a organizar la división de África entre todos los países europeos. Y así fue como se repartieron el África como una torta. Este es el Imperio Británico, que va a tener más colonias en todo el mundo, seguido por el Imperio Francés, que también va a tener colonias en África y también en Asia, por ejemplo, Indochina, Madagascar. Incluso Inglaterra va a querer hacerle la guerra a China porque querían venderle a los chinos opio. Y como China no quiso abrir sus mercados al mundo, los ingleses le hicieron la guerra del opio. China pierde, pero a Inglaterra no le interesa quitarle territorio a China. Lo único que le pide Inglaterra a China, ¿qué cosa es? Puertos. Y así le dan Hong Kong. ¿Y los ingleses para qué necesitan estos puertos? Para meter sus mercaderías por esos puertos a los mercados chinos.
Y de esa manera las guerras ya no se ganan por cuánto territorio te quito, sino por cuánto dinero obtengo gracias a que ahora ustedes me tienen que comprar, o si no, más guerra del opio. Entonces, esa sería la forma como el imperialismo, que supera al capitalismo, se había consolidado. Y con esto terminó el tema terrible del imperialismo. Antes de retirarnos, pues tenemos que hacer las claves. ¿Qué semana estamos? 8, ¿no? Vamos a ver. Semana 8. Ahí está. Empecemos. Consecuencia de la primera revolución industrial. Consecuencia. Correcto, Denise. Los chinos no querían comprarle opio y por eso los ingleses les hicieron la guerra. Y hubieron 2 guerras del opio. Al final China tuvo que abrir sus puertos y comprar toda la mercancía que Inglaterra les llevaba. Consecuencia, aparece el proletariado, correcto. En la primera sí. 2. ¿En qué consistió el movimiento ludista? ¿Quién te quita trabajo? Las máquinas. Destroza las máquinas entonces. Ahí está, la B. 3. ¿Qué permitió la política de campos abiertos? Con los campos abiertos, todos son dueños de las tierras y cultivan para su comida cotidiana. Ahí no existen latifundios, solo minifundios, claro. Pero no hay propiedad privada, a pesar que son minifundios. Cualquiera puede agarrarse parte de esas cosechas. 4. Sobre la primera revolución industrial. ¿Nace en Estados Unidos? No, es la segunda es en Estados Unidos. ¿Aumentó la necesidad de mano de obra en cada fábrica? Pues sí, pues para manejar las máquinas. Tuvo como base energética el carbón y el agua. El agua no, el vapor de agua. No es lo mismo agua que el vapor de agua. ¿Verdadero o falso sobre la primera revolución industrial? Se concentró una cantidad creciente de artesanos y mano de obra calificada en el espacio de las fábricas. Puede ser, aunque no sé si calificada sería la palabra correcta. ¿Todos estaban calificados? Algunos sí, algunos no. En la fábrica, a cada trabajador se le asignó una tarea específica como parte del proceso de producción. Eso sí, porque ni modo que le digas al obrero, házmelo todo. En la segunda se especializó mucho más eso con la cadena de montaje. Así, calificada, especializada, ¿no? El ritmo laboral en la fábrica estaba determinado por la rutina de producción de las nuevas máquinas. Depende de la máquina, tu rutina. Si la máquina trabaja lento, te quedas más tiempo. ¿La organización fabril disponía que cada obrero debía ejecutar todas las tareas? No, sería un caos eso. No haría bien el producto. Esto es falso. Ya, se concentró una cantidad creciente de artesanos y mano de obra calificada. Calificada no, porque estamos hablando de la primera. Recuerda que en la segunda es más técnica, más sabios, más inventos. Aquí está la clave entonces. La A. Profe, Dime. ¿me escucha? Sí, te escucho. En la pregunta 4 podría volver, por favor. Quisiera hacer una Ya. pregunta. Dime, ¿cuál? Cuando dice aumentó la necesidad de mano de obra en cada fábrica, ¿no sería una contradicción? Usted nos explicó de que de alguna manera el uso de máquinas disminuyó, ¿cómo se llama? En todo caso, los campesinos que se volvieron obreros, ¿cómo se llama? Sea menor la cantidad, ya que la máquina era la que hacía todo. Y solamente es como que supervisaban a la máquina, pero Sí, te disminuían. entiendo. Claro que te Ok. entiendo. Pareciera una contradicción porque, claro, si las máquinas desplazan a la mano de obra, entonces van a despedirse a muchos obreros, pero los obreros van a seguir trabajando en las fábricas. Pero el detalle está en que cada vez había más demanda por trabajar. Como había aumentado la población,
por la revolución agrícola, había más población. Al haber más población, hay más bocas que alimentar, entonces la gente quiere trabajar. Y a un empresario le conviene que haya más mano de obra, pero no todos van a mover máquinas. O sea, cuando yo digo, hay maquinismo, pero también se necesita mano de obra, sobre todo para los productos que no tienen máquinas que aún se han inventado. O sea, no es que para todos los productos hay una máquina tampoco. Por eso se necesita mano de obra en cada fábrica, porque unos para que manejen la máquina, otros para que sigan haciendo labores pues que no se usan con máquinas, como por ejemplo esta imagen de los niños, ¿no? Que para sacar más carbón se necesitaba más niños, más huérfanos, más gente que saque más materia prima, más, no sé, más lana, y con eso la fábrica va a producir más gracias a que también tiene máquinas. Es un poco de todo. ¿Por qué hubo crecimiento demográfico en la primera revolución? Ya entendí. ¿Por qué hubo crecimiento demográfico? Ya. A ver, ¿qué pasó primero? ¿Aumentó la población o aumentó la agricultura? Aquí hay un debate sobre eso. No me quiero meter en eso porque no quiero complejizar el análisis, pero lo sencillo es entenderlo así. La población aumenta porque hay una revolución agrícola. Al haber una revolución agrícola, hay más comida. Al haber más comida, la gente celebra que hay más comida teniendo muchos hijos. Al aumentar la población, tienen que buscar trabajar en fábricas. Y es así como va a consolidarse la burguesía, porque tiene más mano de obra. Claro, más comida, ¿no? Es como cuando ustedes ingresen. Cuando ustedes ingresen van a querer celebrar su ingreso yéndose a la discoteca, ¿no? Y en la discoteca pasan muchas cosas, ¿no? Ya entonces puede aumentar la población cada vez que ingresamos. Para poner un caso extremo. Ya, 6. El origen y desarrollo de la primera revolución industrial en Inglaterra fue producto no solo de avances tecnológicos, sino además de la articulación de una serie de procesos económicos, políticos y sociales que permitieron sostener la nueva producción y proveyeron un mercado para distribuir los productos industriales. Estos procesos fueron... Te está hablando de la primera, de los procesos que permitieron que se desarrolle la primera revolución. Estos procesos fueron el desarrollo del mercado interno y externo que aumentó la demanda de la producción textil fabril. Inglaterra, por ejemplo, ¿solo vende telas para los ingleses o también para otros países? Pues también los vende a otros países, supongo, ¿no? Claro, no va a ser tanta como la segunda revolución, pero no es que solamente va a vender dentro de su país. Vamos a decir que sí. La masiva migración de la población urbana a las colonias americanas, pero no es que migran a América solamente. Además, esto más va a ocurrir en la segunda. La construcción de vías de comunicación y nuevas formas de marítimas de transporte. Sí, el ferrocarril, por ejemplo, que permite que los productos vayan rápido por toda Europa. El acceso comercial y la influencia política sobre los territorios y poblaciones en África y Asia. Va a haber una influencia política mínima todavía en la primera, que se va a hacer mucho mayor en la segunda con el imperialismo y las colonizaciones en África y Asia. Profesor, Aunque no debería de ser, ¿no? Porque recién las colonias en África y Asia son consecuencia de la segunda revolución industrial. Pero es que no te está diciendo que están invadiendo territorios. Están yendo a venderles acceso comercial, cierta influencia política, que luego se van a consolidar más a fines del siglo XIX. Por eso vamos a decir que es la A. profesor, Sí, dime. disculpe, en el enunciado uno dice
el desarrollo del mercado interno y externo. ¿Cómo es posible que, digamos, el desarrollo de estos mercados aumentan la demanda de la producción textil? ¿No sería que cubren más bien la demanda? Cubren la demanda. Y acá dice aumenta la demanda. Allá, el desarrollo del mercado interno y externo que aumentó la demanda de la producción textil fabril. Cuando los ingleses producen ropa, lo venden. Y al vender, la gente compra. Cuando la gente compra, aumenta la demanda. Porque la gente empieza a querer consumir más telas, más ropa. ¿Por qué? Porque los ingleses están marketeando sus productos. Por ejemplo, pasó con el Perú. En la Confederación Perú-Boliviana, Santa Cruz vendía lana a los ingleses. La lana peruana. Al llegar a la fábrica, esa lana se convierte en ropa. Y esa ropa la vendían al Perú. Por eso es que Santa Cruz compraba ropa de Inglaterra. En todo caso, el país que compra, sigue comprando. Por eso es que en el Perú el norte, que era más proteccionista, odiaba al sur, que era de una economía abierta. Entonces podríamos decir que el enunciado es correcto, si lo vemos en ese sentido. El desarrollo del mercado interno y externo que aumentó la demanda de la producción textil fabril. Y es que no solamente compran los países de afuera, sino también los mismos ingleses, ya que necesitan, pues, vestirse. ¿No sería igual que aumentó la demanda por mano de obra para elevar la producción? La demanda por mano de obra para aumentar la producción. Profesor, es que ahí dice que aumentó la demanda de la producción. O sea, creo que va por el camino de que aumenta la captación de mano de obra para elevar pues la creación o fabricación de productos textiles. Por eso sería verdadero, supongo. Igual sería verdadero entonces. La demanda de mano de obra para que haya producción textil. La demanda de mano de obra, ¿no? Y al mismo tiempo lo que hace un momento explicaba también, porque en el ejemplo del Perú también pues la gente empezó, el gobierno es el que auspicia la compra de estos productos, ya que tienen buenas relaciones comerciales con ellos, más aún en un ambiente liberal. Está bien, también se puede interpretar así, pero entonces en todo caso la clave sigue siendo la A, ¿cierto? Esa es una pregunta que hizo San Marcos, y no sé si San Marcos dio la clave. Bueno, en realidad San Marcos nunca da la clave. Ya, podemos chequear si tienen ahí el internet a la mano, si estas claves las dieron ahí. Los exámenes a veces lo solucionan, pero a mí me sale la A. Y si ven que dan otra clave o justifican de otra manera, me pasan la voz, ¿sí? Para poder verlo de esa otra forma si es que hay la interpretación de otros profesores. Bueno, muchachos, un favor, lo dejamos aquí porque me tengo que ir al otro salón. Me hacen acordar la próxima semana que les estoy debiendo la mitad de la práctica. Faltan ideologías acá. Falta revolución, la segunda revolución industrial. Ya, me hacen acordar que me estoy quedando en la pregunta 7. ¿Cuándo tenemos clase? Mañana, creo, ¿no? Ah, ya, pues, mañana. Mañana la terminamos y hacemos historia del Perú. Listo, me retiro. Cuídense mucho y hasta mañana. Chao, chao.